Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos nuevamente a este espacio académico de la Subdirección de Docencia y de la Unidad de Investigación Científica del Hospital Militar Central, el miércoles de epidemiología. Para el día de hoy estaremos revisando el tema de revisiones sistemáticas y estudios ecológicos. Nuestra conferencista el día de hoy es la doctora Laura Martínez. Ella es médico de la Universidad de los Andes y magíster en epidemiología también de la misma universidad. Bienvenida, doctora Laura, y bienvenidos todos a este espacio académico. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muy buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Laura Martínez. Yo soy una de las epidemiólogas de la unidad de investigación. El tema que vamos a tratar hoy son revisiones sistemáticas y estudios ecológicos. Quisiera saber si me están escuchando y están viendo bien la presentación. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, para iniciar, creo que siempre les traigo como una frase y esta es investigar, es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado, que es pues básicamente de donde nuevamente parten todas las investigaciones, que es básicamente de una observación. Entonces, en este caso, las revisiones sistemáticas que hacen parte, pues son una síntesis racional de la investigación, de investigaciones básicas. Son investigaciones observacionales y retrospectivas donde se sintetizan resultados de múltiples investigaciones primarias, pero este tiene una característica especial y es la rigurosidad metodológica que se utiliza para responder preguntas pues, específicas. El metaanálisis lo puse acá en un cuadro aislado un poco, pero que nos compete, digamos que no es el tema de la revisión, pero nos compete saber en qué consiste un metaanálisis debido a que las revisiones sistemáticas pueden o no terminar en uno. Y el metaanálisis es esa combinación numérica de los datos o la medida global del efecto de cada uno de los estudios que se revisan en la revisión, que se generan en las revisiones. ¿Por qué se hace una revisión sistemática? Pues básicamente porque cuando uno va a revisar un tema, nunca revisa solamente un artículo y se publican más de 2 millones de artículos al año. Entonces, digamos que pues todo esto está basado. Los dos puntos básicos que queremos dejarles con esta revisión el día de hoy es hacer una lectura crítica de las revisiones sistemáticas que encontramos y en caso de querer hacer una revisión sistemática, pues tener los puntos clave para poder desarrollarla. Y las revisiones sistemáticas pues son la búsqueda de respuestas que definitivamente van cambiando con el tiempo y a medida que acumulamos evidencia, pues con una revisión de este tipo es mucho más fácil sintetizar o reunir ese tipo de información y poder analizarla. Esto hace referencia a la diferencia que hay entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. La revisión narrativa está focalizada en un tema, la revisión sistemática básicamente debe responder una pregunta que está pues esquematizada y la estrategia de búsqueda en una revisión narrativa no está especificada en una revisión sistemática. Claramente tenemos una estrategia de búsqueda de la que vamos a hablar pues un poco más adelante. Los criterios de selección en una revisión narrativa nuevamente no son criterios que sean específicos. Todo lo que se encuentra en la literatura puede resultar como aporte para la revisión narrativa. En la revisión sistemática, todos estos criterios de selección están rigurosamente estipulados. Y en el análisis de información, en la revisión narrativa, pues esto es variable dependiendo de lo que los autores quieran mostrar. Y en la revisión sistemática, nuevamente, la parte crítica y la rigurosidad de todos estos procesos. Y la síntesis de la revisión narrativa tiende a ser un poco más cualitativa. En las revisiones sistemáticas no siempre hay una parte cuantitativa, pero pues digamos que lo ideal es que si se tiene la forma de medir el efecto, pues esto resulte en la parte cuantitativa o en la estimación de ese efecto de todos los estudios. Cuando se necesita una revisión sistemática, pues cuando existe una pregunta puntual para responder, porque eso nos da como una efectividad clínica a toda la evidencia que se ha encontrado. Cuando hay varios estudios primarios y hay una incertidumbre marcada que se quiere resolver, también se puede utilizar una revisión sistemática o simplemente para hacer una revisión sobre un tema que queramos abordar. Estos son como los pasos importantes al revisar y al querer hacer una revisión sistemática.
que son definir nuevamente la pregunta de investigación. Ya les voy a hablar pues de cada uno de estos pasos. Definir claramente la pregunta de investigación, entonces nuevamente ese vacío del conocimiento debe ser plasmado en una pregunta que sea muy específica para poder responder y empezar a hacer la búsqueda de los artículos o de las referencias bibliográficas que van a ser importantes para estos temas. Ya habíamos hablado un poco de esto, la pregunta puede estar un poco guiada por la estrategia PICO, que nos hace referencia a la población, la intervención, el comparador y el resultado que esperamos tener. Y debemos ser específicos con los tipos de estudio que son apropiados precisamente para resolver esta pregunta en específico. Al seleccionar las fuentes, pues esto va a depender mucho de la pregunta que se utilice. Generalmente podemos utilizar las fuentes bibliográficas que normalmente consultamos, PubMed, revisiones sistemáticas. También hay referencias secundarias, que son las referencias que encontramos cuando hacemos la búsqueda dentro de esos artículos. Yo encuentro un artículo y me voy a la parte de referencias y ahí voy a encontrar otros artículos que también puedo utilizar como referencias secundarias. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hay algunos estudios que solo incluyen artículos en sus referencias que favorecen los resultados que ellos están esperando encontrar. También se pueden utilizar otros registros de estudios que están en marcha. Y digamos que para formular el plan de búsqueda de los artículos, hay que tener varias cosas en cuenta. Hay que evitar el sesgo de selección, que es un poco lo que les estaba mencionando, evitar tener solo artículos que favorezcan el resultado que se está buscando o lo que se espera encontrar. No incluir estudios relevantes, pues también provoca un error sistemático en la medición que se va a hacer del efecto. El sesgo de publicación, que hace referencia a las revistas que aceptan solamente los resultados positivos, ya les voy a ampliar un poco más esto más adelante. Y también tener en cuenta toda la parte de la literatura gris, informes técnicos, actas de congresos, tesis doctorales, que también hacen parte pues, de las revisiones que hacemos. Para especificar los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, digamos que eso pues también depende del contexto en el que esté enmarcada la revisión. Sin embargo, lo que generalmente se incluye o se busca como criterios de inclusión son el idioma, se incluyen todos los artículos que estén en inglés porque pues básicamente digamos que es la literatura con mayor evidencia. Las fechas de publicación hay que tenerlas en cuenta, los diseños de los estudios, el tamaño de la muestra, las variables del efecto y los grupos que se usan de comparación. ¿Qué criterios se usan en general? Con las revisiones sistemáticas, las opiniones de expertos, los casos únicos o las editoriales. Lo siguiente, pues, es tener una lectura crítica dentro de tanta evidencia que encontramos hoy en día. El aporte que nosotros podemos hacer al revisar todo esto es poder hacerlo de una forma crítica y con una revisión, pues, estructurada de lo que debemos tener en cuenta. Entonces, en cuanto a la lectura crítica, pues la lectura crítica lo que nos permite es conocer el valor agregado de cualquier investigación, diseñar una estrategia de búsqueda también y hay que tener mucha claridad en los términos de búsqueda de cada una de las bases de datos y de las fuentes. Eso debe quedar completamente especificado a la hora de generar o de hacer la revisión sistemática. ¿Cuáles fueron los términos que se usaron para cada una de las bases? Y otros aspectos a tener en cuenta son un poco la validez interna, que hace referencia a los errores aleatorios y sistemáticos, y la validez externa, que hace referencia a la extrapolación de los resultados. Las revisiones sistemáticas deben ser completamente reproducibles, es decir, que cuando yo la publique hay alguien que puede coger el proceso, volverlo a realizar y debe obtener exactamente los mismos resultados. De eso se trata, pues, una revisión sistemática también bien hecha y que se pueda reproducir a la hora de querer ponerla o de querer exponerla. En cuanto al registro de los datos y la evaluación de la calidad, entonces hay que registrar todos los artículos que se utilizan en un formato determinado y existen muchas escalas o criterios para establecer la validez de los estudios, limitar un poco los sesgos e interpretar los resultados.
En cuanto a validez interna, nuevamente para evitar errores sistemáticos o sesgos mediante pues, el diseño de los estudios. Y en cuanto a la validez externa, lo que hablábamos de extrapolar o poder llevar esos resultados a otra población. Existen diferentes escalas. Esta escala que les muestro acá nos ayuda a evaluar un poco la calidad metodológica de los ensayos y considera pues únicamente aspectos que están relacionados con sesgos de aleatorización y enmascaramiento cuando se usan ensayos clínicos. Es solamente, digamos que uno de los ejemplos con los que uno podría evaluar la calidad de los estudios. Y este viene siendo como el flujograma que debe quedar en la revisión sistemática de la identificación que se hizo de la búsqueda bibliográfica, los registros que se hicieron de otras fuentes también, después de hacer, digamos que la remoción o la revisión de los estudios duplicados, cuántos estudios me quedaron y cuántos estudios fueron excluidos, siempre se puede hacer una parte que es cualitativa, que es describir cómo se hizo esta revisión y por qué se sacaron algunos artículos, aparte de los duplicados y demás, y dejarlo siempre registrado en el flujograma, que es como la parte cuantitativa, por decirlo así, de tener pues acceso también a esa información. Y nuevamente aquí pues quedan al total de los artículos que se eligieron para llevar a cabo ya como tal el análisis. En cuanto a la interpretación y presentación de los resultados, entonces digamos que cuando uno habla de gráficas sobre la efectividad clínica de la intervención, cuando las revisiones sistemáticas permiten hacer esto, habla uno de un forest plot o un gráfico de efectos, que es este que vemos acá. Entonces, este fue un estudio, una revisión sistemática que hicieron sobre el efecto en la recidiva del sangrado con los inhibidores de bomba de protones versus los antagonistas H2. Entonces, si ustedes observan acá, pues cada uno de los estudios está representado, el OR de cada uno de los estudios está representado por el cuadrado. El cuadrado y el tamaño del cuadrado depende de lo que se haya incluido en cada uno de los estudios y eso pues varía con cada una de las informaciones. Y la línea horizontal que hace referencia al intervalo de confianza y a la precisión. Entre más larga sea esta línea, menor precisión se encuentra en el estudio. Y eso probablemente está relacionado también con el tamaño de la muestra. Esta línea del medio es el 1, que es el valor del no efecto, hacia mi lado izquierdo, que es este lado, favorece, digamos que la intervención con los inhibidores de protones. B1, que la mayoría de cuadrados están hacia la izquierda, entonces tienden a favorecer el efecto de los inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, hay 9 estudios que cruzan la línea de no efecto. Entonces, eso lo que quiere decir es que a pesar de que pareciera que todos los estudios favorecen los inhibidores de bomba de protones, en realidad no tienen una significancia estadística para poder pues precisar esa información. Y este rombo es el resultado del metaanálisis que se hizo, o sea, de la estimación de la medida de todos los estudios. Y lo que quiere decir esto, digamos que aquí con un OR de 0.4, el rombo en la mitad tiene una línea horizontal que es su intervalo de confianza. Y este OR con un valor de 0.4 no cruza la línea de no efecto, lo que quiere decir que en realidad, pues en la mayoría de estudios o la conclusión es que sí se tiene algo estadísticamente significativo que indica que los inhibidores de bomba de protones sí tienen o favorecen el efecto que ellos están buscando sobre la recidiva del sangrado. En cuanto al análisis, digamos que cuantitativo, se deben tener varias cosas en cuenta. Una es comprobar si los resultados del estudio se pueden combinar. Los estudios tienen que ser básicamente pues muy homogéneos. Esto digamos que no vamos a ahondar mucho en el tema de cómo evaluar la heterogeneidad de los estudios, pero pues es necesario hacerlo para al final tener medidas que sean comparables y estudios que al final sean comparables también.
Se evalúa la heterogeneidad, se estima pues la medida del resumen del efecto o el tamaño del efecto, que es lo que se hace en los estudios, en algunas revisiones sistemáticas con los metaanálisis cuando los datos lo permiten. Y la presentación pues de los resultados. En cuanto a la heterogeneidad, digamos que hay varias cosas que evaluar. Busca que los estudios no sean diferentes entre sí y que las medidas también se compartan para poder hacer el análisis. Se miran los intervalos de confianza, hay test que buscan también homogeneidad y el análisis estadístico, que también se pueden hacer pruebas que tengan en cuenta pues la heterogeneidad. No vamos a hacer énfasis en esto porque pues digamos que no es por ahora la idea de la revisión, pero sí que lo tengamos en cuenta para cuando leamos y cuando queramos hacer una revisión sistemática. Y la medida del efecto para combinar pues, los resultados, entonces hay que describir siempre las medidas de los efectos del tratamiento y calcular los efectos del tratamiento global como un promedio ponderado de la medida, que fue lo que acabamos de ver en el forest plot. El OR, digamos que es la principal medida de efecto en el metaanálisis, que tiene pues enlaces binarios que son muerte o sobrevida. Cuando hay datos continuos, estos se pueden expresar como diferencia de medias. Y el número necesario de pacientes a tratar con con el nuevo manejo para producir el evento de interés también puede ser una medida de efecto que nos puede ayudar con la comparación. Otra cosa importante que se debe tener en cuenta en las revisiones sistemáticas es la evaluación de sesgos. El sesgo de publicación puede causar una heterogeneidad en los resultados del metaanálisis. Digamos que el sesgo de publicación se puede evaluar mediante una gráfica que compara pues, el efecto específico de la medida que estemos utilizando. Entonces les voy a explicar aquí un poco, digamos que la gráfica. Y aquí lo que nos muestra, entonces, en la gráfica que les estoy señalando a mi lado izquierdo, la medida del efecto es en el eje X, que está representada pues, por la magnitud del efecto, y el eje Y, que está dado por la precisión del efecto, que suele estar relacionado también con el tamaño muestral. Ese eje también puede estar representado por el inverso de la varianza o por el error estándar. Entonces, cuando uno ve esta gráfica, que es como un embudo hacia arriba, digamos que no hay sesgo de publicación porque la medida del efecto pues se va relacionando con la precisión. Y cuando uno ve esta gráfica que está hacia la derecha, entonces ven ustedes que al formar un embudo falta como la parte izquierda. Eso quiere decir que todos los estudios tienden hacia un mismo lado. Y eso pues tiene que ver dependiendo de lo que se haya manejado con el eje Y o el tamaño de la muestra o la varianza. Entonces, eso es como la forma de interpretar la gráfica. Otro tipo de sesgos que se pueden presentar también en las revisiones sistemáticas son el sesgo de selección, que hace referencia pues, a las diferencias sistemáticas que existen entre los grupos de pacientes. La asignación aleatoria protege un poco esa parte del sesgo de selección y garantiza la comparación entre ambos grupos. Y el sesgo del observador, entonces, digamos que en las revisiones sistemáticas, pues no se puede realizar un enmascaramiento completo de los autores de los diferentes artículos porque siempre pues están expuestos, pero lo ideal sería poder mantener como ese enmascaramiento hasta el final. Esta es la guía Prisma, que es como nuestro lineamiento o el lineamiento que se usa para los reportes de revisiones sistemáticas. Esto es importante cuando vayamos a someter a los artículos o las revisiones a publicación, siendo pues muy estrictos con cada uno de los ítems que aparecen, título, abstract, la introducción, que esté muy concreta y muy específica la metodología, cuáles fueron los criterios de elegibilidad, los criterios tanto de inclusión como de exclusión, cómo se hizo la medida del efecto y la síntesis del método pues, que se usó para llegar a la revisión sistemática. Esos criterios pues, están disponibles
en cualquier revisión bibliográfica. Esta es como la continuación, toda la parte de la discusión y las consideraciones éticas que también se deben tener en cuenta pues, en las revisiones sistemáticas. Algunas de las limitaciones que existen con este tipo de estudios, que pueden incluir menos estudios que la revisión narrativa precisamente por la rigurosidad metodológica que manejan, no sustituyen el ensayo clínico, pero son una muy buena herramienta cuando no existen ensayos clínicos. Y los metaanálisis definitivamente que se hacen en algunas revisiones sistemáticas nos sirven para generar hipótesis, no como toma de decisiones, pero pues digamos que todo esto va ligado y relacionado al desarrollo de la investigación. Entonces son una muy buena herramienta para sintetizar toda la información que tenemos con pues, las limitaciones mencionadas. Eso era como lo que quería mostrarles de las revisiones sistemáticas. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta de eso. El tema que vamos a tocar ahorita son estudios ecológicos. Esto pues simplemente como para darles una herramienta y mostrarles un poco en qué consisten y cómo podemos utilizar los estudios ecológicos, que también son muy útiles cuando tenemos pues información disponible. Entonces son estudios sobre las características del grupo, es decir, la unidad de observación es un grupo, ya sea diferentes áreas geográficas o diferentes periodos de tiempo. Nos sirve también para generar hipótesis y tiene utilidad cuando hay nuevas exposiciones en poblaciones humanas. Entonces, este es solamente pues un ejemplo de un estudio ecológico que se hizo de la relación entre el agua clorada y el bajo peso al nacer. Entonces se calculó la frecuencia del bajo peso al nacer en 14 municipios de Taiwán, donde el 90% de la población estaba abastecida con agua clorada y menos del 5% pues estaba abastecida con agua que no era clorada. Entonces, estos son los diferentes tipos de estudios ecológicos. Existen estudios exploratorios que comparan tasas de enfermedad entre muchas regiones y la frecuencia de la enfermedad también a través del tiempo. Los grupos múltiples son asociaciones entre niveles de exposición y la frecuencia de la enfermedad. La fuente de los datos es una fuente que tenemos siempre muy cercana, que son las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Entiéndase esto también como fichas de notificación que nos aportan información valiosa cuando se va a realizar este tipo de investigaciones. Las series de tiempo, que son las comparaciones de las variaciones temporales de los niveles de exposición y los cambios en la frecuencia de enfermedad. Y hay estudios mixtos que incluyen series de tiempo combinadas con evaluación de grupos múltiples. No se puede hacer una inferencia causal en los estudios ecológicos. Uno no puede hacer inferencias individuales a partir de estudios grupales, que es lo que se llama en epidemiología una falacia ecológica. Son útiles en salud pública cuando intentamos tomar decisiones de prevención y control de enfermedad. Es difícil controlar los factores de confusión en este tipo de estudios. Sin embargo, tienen utilidad en los contextos que les menciono. La enfermedad y la exposición son medidas al mismo tiempo y la estimación del efecto ocasionalmente se puede hacer con una regresión lineal. Esto depende mucho de la disponibilidad de datos que tengamos. Este es solamente pues un ejemplo muy famoso de la enfermedad del cólera, que es el traslado de esas observaciones y esas investigaciones a políticas públicas. John Snow era un anestesista que administró cloroformo a la reina Victoria durante un parto y básicamente pues él nos describe toda la epidemiología del cólera en Inglaterra, que y con la observación inicial se dejó 600 muertos alrededor de un pozo de agua. John Snow tenía una teoría que era un poco diferente a la teoría que planteaba el gobierno en ese momento. La teoría miasmática era la que apoyaban en ese entonces, que era un miasma, una nube próxima a la superficie de la Tierra, que a baja altitud tenía mayor riesgo de contraer cólera, y John Snow, a partir de los datos observacionales, entonces digamos que su teoría era que
la transmisión de la enfermedad era a partir del agua contaminada. Entonces, eso pues simplemente para contarles que nuevamente de las observaciones nacen no solamente estudios, sino políticas públicas y representaciones o hallazgos que implican toma de decisiones también no solo en salud, sino en muchos aspectos pues de la vida. ¿Y cuáles son las ventajas de los estudios ecológicos que permiten investigar diferencias entre grupos cuando yo voy a hacer una aproximación inicial a un grupo distribuido por área geográfica o alguna otra característica? Pues esto me permite una visión global de las características y de la investigación. Se realiza en un corto tiempo y tiene un bajo costo y se puede utilizar como un primer paso para la evaluación de una asociación, si bien no se puede pues, hacer una inferencia causal. Y se pueden obtener datos a nivel grupal en circunstancias que normalmente son difíciles de medir a nivel individual. Por ejemplo, la exposición solar en un área geográfica es mucho más fácil de medir si yo tengo pues en una población que hacerlo con cada individuo personalmente. ¿Y cuáles son las desventajas? Lo que les mencionaba de que es más difícil controlar las variables confusoras. Es susceptible de sesgos y nuevamente pues no se pueden hacer inferencias sobre el riesgo individual de cada uno de los participantes. Y quería terminar con esta frase: cada día sabemos más y entendemos menos, pero espero haber hecho un poco de claridad en esos dos puntos: cómo revisar o cómo leer críticamente una revisión sistemática y cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta cuando queremos llevar a cabo una revisión sistemática. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias a la doctora Laura por su presentación. Creo que son dos temas muy importantes que a veces dejamos en el olvido. Esta presentación yo creo que nos invita a que hagamos nuevas revisiones sistemáticas en el hospital y que nos animemos a hacer estudios ecológicos que no son tan comunes de hacer. No sé si alguno tiene alguna pregunta aquí en el chat. Viendo que no hay más preguntas, les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias, doctora Laura. Los esperamos el próximo miércoles de epidemiología con el tema de evaluaciones económicas y esperamos todos tengan una buena noche. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.